Hola, hola, bienvenidos a Big Left Centinela de los últimos tiempos. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales, que es un libro exquisito, delicioso. Es una obra eh, eh, imprescindible en la lectura de lo que es la literatura chilena. Es una prosa muy buena y él va contando su vida y en el transcurso del relato de su vida van apareciendo hechos históricos notables. Entonces, eh, hice un video hace un mes, más o menos un mes atrás, y quería seguir leyendo este libro, pero se intercaló una necesidad de un viaje que tuve que ir a la cordillera de la Araucanía, después tuve que ir a la carretera austral, General Augusto Pinochet, allá tuve que hacer otra misión, tuve otro destino, y después vinieron las elecciones, y en las elecciones me metí en el tema del leccionario, y finalmente terminé con un video que hice espontáneo totalmente como para desahogarme, y resulta que fue viral, se ha hecho viral, eh, con muy mala interpretación de la gente. Hay un problema de la gente de derecha, que no entienden la ironía, no entienden el humor. Entonces, cuando yo hablaba en plena dictadura, decían, no tienes que decir la dictadura. Es desagradable tener que responderle y como a niños chicos, porque tienen un esquema de la mente totalmente cuadrado. Es un problema del diseño casi biológico de las personas de derecha. En todo caso, me salté el tema de lo que se llama la mal llamada Reconquista Española, que es cuando Mariano Osorio vence en Rancagua, destruye el ejército patriota y llega a Santiago en medio de vítores, alabanzas, aplausos, porque es el libertador de Chile en el sentido de que al volver al sistema del rey, se produjo un alivio en la gente porque estaba cabreada de la lucha de facciones, de la anarquía que se había producido, sobre todo con el último gobierno de Carrera, que fue del 23 de julio de 1814 al 6 de octubre de 1814. Fueron unos meses donde se vivió un despotismo anárquico, porque Carrera no tenía ni talento ni para gobernante ni talento para general. Y ahí se produce el desastre de Rancagua y la huida de las tropas de Carrera de la división que no entró en combate, la división de Carrera que no entró en combate, se fue intacta con los pulmones vírgenes, llamémoslo así, hacia Mendoza, porque él quería irse con todo eso y se fue con toda la plata que había en las iglesias, que sacó todas las reliquias de plata y las fundió, se fue con lingotes de plata a Mendoza. Eso fue. Y O'Higgins, que escapó con 300 hombres a caballo en una carga de caballería en el desastre de Rancagua, sitiados por un ejército superior, eran 1.700 hombres contra 5.000, lograron fugarse y también se fueron al otro lado de la cordillera. Entonces, él explica todo lo que fue que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir comentando, ¿ya? Lo que fue la época de la Reconquista, pero me salto eso y nos vamos ahora al año 1817. Ya no era don Mariano Osorio quien gobernaba entonces. Habíale sucedido en el mando otro procónsul llamado Casimiro Marcó del Pont, y menos capaz que el anterior, aunque no menos cruel. Primero hay que entender que Mariano Osorio recibió órdenes del virrey Abascal para tomar presos a los padres de los señoritos, o sea, a los hombres encopetados, como por ejemplo el padre de los hermanos Carrera y otros más, una serie de personajes ilustres como Juan Egaña, etcétera, su hijo Mariano, o sea, padres e hijos de esta aristocracia castellano-vasca que estaba tratando de hacer un estado diferente, independiente, separado de España. Entonces los enviaron, eh, Mariano Osorio, recién gobernador, los envió en un barco a la isla de Juan Fernández para que estuvieran ahí por años. Fueron después liberados por San Martín. Y se produjo también un problema con el famoso San Bruno, que era un tipo que había sido monje
fraile franciscano que había luchado en el sitio de Zaragoza contra las tropas francesas de una manera heroica y era un fanático, dejó el hábito de fraile y se hizo soldado del batallón de Talavera, que era un batallón de élite. Habían llegado 500 del batallón de Talavera, que finalmente fue contraproducente porque eran peninsulares que despreciaban al chileno normal y eran muy déspotas y muy autoritarios. Entonces, Fernando VII, una vez recuperado el trono en 1814, fue mal asesorado y quiso regresar a lo que era el despotismo ilustrado, el absolutismo de las monarquías borbónicas, que había terminado nada más y nada menos que sus parientes borbones de Francia, como Luis XVI, decapitados y los otros exiliados. Por lo tanto, no había sido muy buena la experiencia y él quiso volver al absolutismo, en vez de haber llegado a un diálogo, a un acuerdo con estos separatistas, de tal manera que hubiera habido una especie de Commonwealth, o sea, una unión en torno a la corona de España y unidos el pueblo de la metrópoli con la Nueva España, con México, con la Nueva Granada, que era Venezuela, Colombia, Ecuador, con el Perú, con el Alto Perú, con el Virreinato de la Plata y con la Capitanía General de Chile. Es decir, existía una posibilidad de llegar a un acuerdo. Eso es ciencia ficción, o sea, historia ficción, que se llama ucronía. ¿Qué hubiera pasado si habría logrado contener el separatismo y haber mantenido una autonomía de estos lugares, una autonomía, un poder para las clases criollas, que ese era el problema, que los criollos tenían un poder económico, pero no tenían un poder político? Entonces, había que hacer un diseño que Fernando VII no era capaz. Y precisamente este gallo, Mariano Osorio, se peleó con el virrey Abascal por una cosa de egos, porque el virrey Abascal dijo: yo fui el que liberó a Chile, y Mariano Osorio le dijo no, le contestó, le dijo en el diario, porque ya tenían un diario en Chile, que habían heredado toda la maquinaria, todo lo que era la imprenta de la Aurora de Chile, de 1811, se mandó a pedir, en 1812 se instauró, y después hubo distintas impresiones de periódicos, y ahora había un periódico realista que dijo, donde el gobernador dijo: yo fui, no fue el señor, el virrey Abascal, fui yo el que liberó a Chile con mis habilidades tácticas y estratégicas. Entonces se picó el ego de Abascal y dijo: tú te vas de aquí, y trajo a Casimiro Marcó del Pont, que Casimiro Marcó del Pont, al llegar a la plaza de Santiago con un montón de negritos que trajo desde la península, unos negros africanos que le cargaban una cantidad gigante de baúles con ropa, con todo. Era un tipo afeminado, un tipo de alta alcurnia, que lo único que hizo cuando llegó a la plaza de armas, donde había un montón de gente, que todos eran partidarios del rey, estaban felices con las novedades, de que por fin había un orden, y en vez de dar un discurso poético, patriótico, realmente un discurso filosófico, llamémoslo así, un buen discurso, él dijo: yo soy Casimiro del Marcó del Pont. Es una cantidad es una media página donde él va dando sus títulos nobiliarios, sus títulos de, qué sé yo, rimbombantes. Entonces estuvo prácticamente 5 minutos enumerando sus títulos, y la gente decía: bueno, nosotros queremos un guerrero que nos proteja de los patriotas, de los llamados patriotas, de los independentistas. Entonces ahí comenzó un problema de conducción. Estaba San Bruno, que es este que había sido fraile franciscano, fanático, que hacía crueldades con los Talaveras sobre la población. Y se habían llevado a Juan Fernández a los cabecillas de la revolución. Los confinados en Juan Fernández, de quienes muy de tarde en tarde se tenían noticias, seguían sin esperanza
sufriendo los caprichos de sus carceleros, al paso que sus deudos y los demás patriotas del titulado Reino de Chile, impotentes para defenderse contra los voluntarios atropellos del poder que los abrumaba, atesoraban en sus corazones un caudal de agravios cuyo estallido, cuando sucediese, no podía menos de extirpar para siempre el dominio español de nuestro suelo. Esto lo que está diciendo es lo que pasó en toda Hispanoamérica. Las políticas que implantó Fernando VII cuando recuperó el trono en 1814 fueron de represión total. Entonces se produjo una espiral de violencia, una guerra a muerte, desde 1814 hasta 1824, 10 años de guerra total. De guerra total. En efecto, y quedó, digamos, muy mala dejó un sabor amargo, una mala memoria de lo que había sido la recuperación del poder real. Es que eso sucedió en toda Hispanoamérica. Hubo un momento en que los ejércitos del rey vencieron a los patriotas en todos los lugares, salvo en México, o sea, salvo en Perú, que Perú era otra cosa, era algo diferente. En Perú nunca hubo un gobierno patriota que surgiera de los mismos peruanos. En efecto, habíase iniciado el año de 1817 con pronósticos de invasión patriota. Una expedición alistada del otro lado de los Andes por el incansable celo del coronel de granaderos a caballo, don José de San Martín, gobernador entonces de Mendoza, y reforzada por los heroicos fugitivos de Rancagua, cuyo ardiente valor y patriotismo clamaban por un sediento y un sangriento desquite. No es, pues, de extrañar que el ánimo de Marcó del Pont, perturbado con las amenazantes noticias de estos aprestos bélicos, le indujese a exclamar en uno de sus malos momentos que ni las lágrimas de llorar había de dejar a los chilenos enemigos del rey. O sea, ni siquiera les iba a permitir ni siquiera llorar, no les iba a dejar ni llanto. Estaba enojado. Era un tipo de digámoslo en palabras suaves, muy poco viril. Pero la suerte lo había dispuesto de otro modo. Y estaba escrito en el libro del destino que las agotadas lágrimas de las víctimas chilenas las había de volver él mismo con las propias lágrimas suyas en el destierro. Casimiro Marcó del Pont murió en el destierro, en la prisión en San Luis, en Cuyo, al otro lado de la cordillera. En uno de los largos y calurosos días del mes de enero de aquel año, se paseaba inquieto en el espacioso y oscuro salón de una conocida y antigua casa de Santiago, llamada de los Carrera, un apuesto caballero como de 35 años, alto, ojos azules, nariz prominente y cabello negro. Su aire despreocupado, su continuo mirar por la entornada ventana hacia la calle, junto con sus convulsos movimientos de impaciencia, denotaban que esperaba por instantes la noticia de algún serio acontecimiento. Como a eso de las 3 de la tarde, hora de siesta y de general silencio en aquella estación del verano, se vio Gallinas al hombro atravesar el patio de la casa a uno de esos andrajosos vendedores de aves que llegaban de los campos con tanta frecuencia a la capital a expender su modesta mercancía, el cual, deteniéndose en la puerta de la antesala, dio el grito de ordenanza: «¡Llevo gallinas gordas, casero!». Solar, que no era otro que el silencioso e inquieto personaje que traigo de nuevo a la escena, que era su padrastro. Él estaba hablando de lo que pasó en su casa. Estremeciéndose como herido por una chispa eléctrica al oír esa voz que parecía serle conocida, hizo a mi madre señas para que se entretuviese y, saliendo precipitado de la sala, ordenó que un sirviente cargase con las aves y, en cuanto se consideró solo, tomó el brazo al vendedor y desapareció con él
en su inmediato escritorio. ¿Quién podía ser ese Aragán? ¿Qué significaba aquel misterioso encierro con mi padre a solas? Este señor Solar era el padre adoptivo. Él era de Pérez, de los Pérez encopetados, y Rosales, por el lado de la mamá, era totalmente aristocrático. Cuestiones fueron estas las que mi madre, más preocupada de velar por la conservación del aislamiento de la vecindad del escritorio que de satisfacer mi infantil curiosidad, se limitó a contestar imponiéndome el silencio. Un momento después, el vendedor de aves, con aire de triste pordiosero, salió a la calle y, tendiendo la mano a cuantos encontraba en busca de merced, desapareció por la calle de los huérfanos abajo. Solo 4 años después de lo ocurrido pude recoger, de boca de mi madre, la solución del enigma del famoso pollero, el andajoso que vendía pollos. Conservaba la señora en su libro de autógrafos un pequeño cuadrito de aquel que, arrollado, podía desempeñar la apariencia de tabaco dentro de la hoja de un cigarro. En ese papel se podían leer con facilidad estas palabras: 15 de enero, hermano Solar, remito por los patos 4,000 pesos fuertes. Dentro de un mes estará con ustedes el hermano José. Era un mensaje telegráfico que había enviado este hombre, que era un espía de San Martín. No era Manuel Rodríguez, era otro, porque nosotros nos recordamos a Manuel Rodríguez, que era uno de 20, serían más o menos, unos 20 espías que tenía José de San Martín. Por poner un número, no sé exactamente, pero más o menos así. El supuesto vendedor de aves era uno de los muchos espías y emisarios de quienes se valía el gobernador de Mendoza, San Martín, ya para sostener el ánimo de los patriotas que gemían en este lado de los Andes, ya para avisar las indecisiones de Marcó del Pont. La fecha indicaba el día de la salida del ejército. Los pesos fuertes, el número de los soldados, 4,000, y el hermano José, el nombre del ilustre soldado libertador don José de San Martín. Estaba avisando a la gente de Santiago que se venía la liberación. Nunca vi más radiante de contento la fisonomía de mi padre que cuando despidió al supuesto mendigo. Hubo en las primeras horas de la noche numerosas visitas. Todos hablaban a media voz, todos accionaban con más o menos vehemencia, y en todos dominaba la alegría que trae consigo algún feliz y cercano acontecimiento. Desde ese día para adelante no dejé de notar en las calles de Santiago el más inusitado movimiento. Partes precipitados que volaban reventando cinchas del caballo salían a cada instante del palacio, ya para el norte, ya para el sur del reino. Se llamaban tropas del sur, se las detenía en su marcha y se las fraccionaba para sembrarlas por destacamentos en todos los pasos de la cordillera, porque fueron tantas las trazas y los ardites que se valió San Martín para ocultar el rumbo de sus tropas, que hubo momentos en que los realistas llegaron a ser todos y cada uno de los boquetes andinos asomar al mismo tiempo el amenazador fantasma del ejército libertador. O sea, San Martín era tan hábil que envió tropas en 6 direcciones. Hubo 6 pasos cordilleranos. 6 pasos cordilleranos por donde se produjo efectivamente la invasión. Uno, por el paso cordillerano donde había pasado Diego de Almagro para descubrir Chile y tomar Copiapó, y tomaron Copiapó. El otro, desde San Luis de los Andes, desde San Luis de Cuyo, un destacamento que tomó La Serena y Coquimbo. Otro destacamento al mando de Ramón Freire, que cruzó por el cruce de los Patos, que es en el torno a lo que es al sur de Curicó,
al sur de Talca, y tomó todo lo que es la zona de Linares, perdón, ¿ya? Otro que cruzó por el paso del volcán, ¿cómo se llama esto? Bueno, donde es ahora, eh, eh, bueno, después está el de los Patos, el de Uspallata, o sea, por ahí cruzó el ejército contundente, y el otro que está por el lado de San José de Maipo, de San José de Maipo, etcétera. Entonces, pero hacía unas, o sea, fue un trabajo de despiste, por lo tanto, iban y venían los caballos al palacio que estaba en donde ahora es el Correo en la Plaza de Armas de Santiago. Ahí estaba la residencia de los gobernadores desde Pedro de Valdivia. Y estaban los retratos de todos los gobernadores desde Pedro de Valdivia. Y eso fue, la turba llegó después del triunfo de Chacabuco, como había un vacío de poder porque Casimiro Marcó del Pont se mandó a cambiar, huyendo en la noche con el oro y con la tropa que quedaba, y hubo robos y saqueos del oro de la misma tropa realista, y él se fue a esconder porque quería ir a embarcarse a lo que es actualmente San Antonio, al puerto de San Antonio. Y ahí el pueblo entró y rompió todos los retratos de los gobernadores desde Pedro de Valdivia hasta la fecha, lo cual fue una pérdida patrimonial impresionante, porque hay muchos gobernadores que no tenemos el retrato de ellos. Entonces, San Martín era muy astuto, muy organizado, era un tipo tremendo. Llegó el día 11 de febrero y con él tanto toque de cajas y de cornetas, de tambores y de cornetas, tantas carreras de caballos por la ciudad, al propio tiempo que se veían salir apresuradas por la Cañadilla, donde es ahora La Vega Central, las pocas tropas que aún quedaban en Santiago. En este pueblo parecía campamento que, sorprendido, levantaba asiento a toque de rebato. Lo que pasó es que Casimiro Marcó del Pont, siendo un hombre muy cobarde, no quería que hubiera una batalla encima de Santiago. Porque si era, por ejemplo, en lo que es Renca, Quilicura o Colina, en distintos lugares cerca de Santiago, él no habría tenido tiempo de escapar y quería tirar en lo que había del ejército, que eran 1.700 hombres, tirarlos a atajar a San Martín, que venía con más de 4.000 hombres, 4.500 hombres. Por lo tanto, son un suicidio. Mandó ahí al coronel Rafael Maroto, que era el jefe del batallón Talavera, a enfrentarse a un ejército superior en dos divisiones, la de O'Higgins con Kramer y la de Soler, dos divisiones. Entonces era un suicidio. ¿Por qué? Porque lo que quería él era salvar el pellejo, Casimiro Marcó del Pont. Porque otro hombre que hubiera sido de virilidad y de combativo habría esperado que llegaran destacamentos de ejércitos que estaban en el sur, en la zona de Curicó, Talca, Linares, en esa zona, en la zona de San Fernando, donde estaban luchando contra guerrillas patriotas y esperando que llegara por ahí el ejército. Entonces él debería, cosa que no hizo, haber reunido en Santiago a los casi 4.000 hombres y haber hecho una defensa de la ciudad en distintos lugares que podía haber sido. Pero no hizo eso, sino que salió arrancando. No había un solo semblante en el cual no se encontrase trazada con enteros rasgos la ansiedad. El temor y la esperanza luchaban en todos los corazones. Decían unos que ya San Martín, al mando de 10.000 hombres, había pasado la cordillera y que lanzaba sobre el desgraciado reino de Chile una inundación de excomulgados insurgentes que todo lo venían arrasando. Otros que San Martín solo capitaneaba a 4 gatos, cansados con el viaje y tan mal armados que al menor asomo de las tropas reales ni rastro quedaría de ellos. O sea, había distintas fantasías o fake news de la época, que venía con 10.000 hombres, que venía con 4 gatos. Llegó después la noche que tan vivos recuerdos ha dejado en mi alma. Todas las puertas de calle
que no estaban herméticamente cerradas después de las oraciones, estaban entornadas y vigiladas para evitar los desbordes de las turbas, para las cuales no podía haber desenlace sino el saqueo. Alternábase el silencio con el ruido. Momentos hubo en que pudo sentirse el vuelo de una mosca, y momentos en que todo lo atronaban las imprecaciones de las patrullas a caballo lanzadas a escape tras de aquellos impacientes insurgentes que, por desahogo, gritaban antes de tiempo «¡Viva la patria!». O sea, había algunos que estaban ya sublevados porque no había tropa, venía una tropa del sur, que era un ejército del sur, que no llegaba todavía a Santiago, a marchas forzadas, y el ejército que había en Santiago, al mando de Rafael Maroto, había sido enviado de forma suicida a ser destruido por el ejército de San Martín en Chacabuco. Y había otros que estaban a favor del rey muy nerviosos. Uno de estos imprudentes que gritó «Viva la patria» atravesó como un celaje el pasadizo de nuestra casa, al mismo tiempo que 6 soldados a caballo, lanzándose en el patio, entraron con gran ruido de sables y de herraduras hasta la mitad de la antesala, donde se encontraba reunida la familia. A la orden altanera del que comandaba el piquete de entregar en el acto al insurgente que acababa de asilarse en la casa, Solar, mi padre adoptivo, sin perturbarse, echó mano de un candelabro y, convidando a los soldados a seguirle, hizo una correría por la casa, un recorrido, como si no pensase en otra cosa que en la entrega del fugitivo, cuya entrada protestaba ignorar, y supo hacer su papel tan a lo vivo que después de remover hasta los colchones de los catres, donde él bien sabía que nada había de encontrar, no se detuvo hasta dar con ellos en una azotea interior que comunicaba con el tejado. Viéronse pues obligados a dar por terminada la persecutora e inútil tarea, volviéndose a la sala, prorrumpiendo en reniegos. Cobraron en ella sus cabalgaduras y, lanzando a todos miradas de despecho, salieron a la calle dejando el salón pasado a sudor y a estiércol de caballo. Es decir, el señor Solar, el dueño de la casa, logró esconder realmente a este fugitivo que en su entusiasmo gritó «Viva la patria» y se refugió en la casa de estos patriotas de gran alcurnia, de buena cuna. Pero ahí lo escondió no se sabe dónde. Pero él recorrió toda la casa mostrándoles, y el espantado Marcó del Pont, el cobarde, timorato, pusilánime, recibió en la tarde de ese día la vaga noticia de la derrota de las fuerzas reales confiadas a Rafael Maroto en Chacabuco, y sin esperar la confirmación de ella, huyó despavorido junto con algunos subalternos hacia la costa de San Antonio. Fue en la noche, con tropa, esperando de encontrar en ella alguna nave española donde poder asilarse. Pero tras de Marcó había salido matando caballos un expreso para imponer lo que pasaba a don Francisco Ramírez, dueño de aquella hacienda de las Tablas, que sirvió de escondite a mi familia recién había entrado Osorio a Santiago. Eso de Francisco Ramírez, dueño de la hacienda de las Tablas, es donde ahora, si ustedes van en la comuna del Quisco, hay un lugar que se llama el Tamarugo o Tamarugal, algo así se llama. Eso es parte de la hacienda de las Tablas. Y ahí se encontró a Marcó del Pont fugitivo. Pero él huyó con toda la tropa que había llegado del sur. Entonces en la noche fueron con toda la tropa se dedicó a saquear el botín, las plata que sacaron de Santiago, y él, al amanecer, ya habiendo pasado de la cuesta de Loprado, dejó a la tropa que fuera hacia Santiago a coger barcos para huir
hacia el Callao, hacia Perú, y él se fue hacia San Antonio, y como no encontró un barco que él creía que estaba en San Antonio, se fue hacia Valparaíso, y ahí lo cogieron. Pero en Valparaíso se produjo un caos absoluto, porque los soldados quisieron entrar en los barcos para huir, y le dieron preferencia a las familias de alta alcurnia, de buena cuna, familias aristocráticas que eran partidarias del rey y que subieron a los barcos, iban los barcos, toda la cubierta llena de hombres, mujeres, niños, ancianos que huían del castigo que les iba a venir por parte de San Martín y de los patriotas separatistas. Y ahí los barcos que habían, que eran 4, quedaron repletos, y los soldados, enojados, rompieron sus fusiles, los estrellaron contra las rocas en lo que es ahora la caleta Diego Portales, en esa zona. Ahí rompieron sus fusiles contra las rocas y se dedicaron a saquear la ciudad. Y había unos prisioneros en un barco, que eran prisioneros patriotas, que se fugaron del barco, se tomaron un bote y llegaron y tomaron la fortaleza, había un caos, y ellos tomaron la fortaleza y empezaron a cañonear a los barcos realistas que estaban cargados de gente. Entonces fue un caos. La casa de don Juan Enrique Rosales, que aún gemía en el destierro de Juan Fernández, sin más consuelo ni ángel tutelar que su abnegada hija Rosario. Él contó ahí que su hija Rosario pidió, rogó, hizo una serie eh, de manipulaciones femeninas para poder llegar a estar con su padre, don Juan Enrique Rosales, que era un hombre de edad, de aquellos tiempos setentón. Entonces ella fue la Rosario Rosales, pariente del que escribe esto. Entonces ella cuenta cómo fue a ayudar a su padre. Es realmente un ejemplo de heroísmo, de amor filial, que había cambiado junto con la entrada de San Martín a Santiago su crespón de luto por el vestido de baile y el tétrico silencio que la violenta separación del amo la alegara por el más bullicioso y alegre afán de engalanarlo todo. Bueno, es la pluma de la época. Yo no quiero volver a leer eso. Es una pluma enrevesada del siglo XIX que dice que quería engalanarlo todo. Acabábase de proclamar a O'Higgins director supremo. O sea, ya llegó aquí me salté una parte donde llega el ejército de los Andes por lo que es ahora la calle Independencia, por ahí que era el camino del Inca antiguo, por donde había llegado Pedro de Valdivia, y todos llegaban por ese camino con los que iban a Mendoza. Llegó y nombraron primero director supremo por aplauso y aclamación a José de San Martín, quien declinó y dijo: aquí tienen ustedes a Bernardo Higgins, que es de acá, de Chile. Entonces acabábase de proclamar a O'Higgins supremo director del Estado el memorable día de 16 de febrero, y parecía tanto más justificada la alegría de los deudos de Rosales, cuanto que ya se sabía que el más apremiante afán de este valiente jefe, está hablando de Bernardo Higgins, era el de repatriar a los próceres chilenos confinados en la cárcel de Juan Fernández, que era una cárcel, eran unas cuevas que habían cavado unas cuevas para protegerse de la lluvia, y pasaban hambre ahí porque llegaba de vez en cuando un barco con alimentos para los que los vigilaban, que era una tropa al mando de un teniente, y cuando llegó el barco a buscarlos, el teniente realista no quiso enfrentarse y se pasaron a los patriotas, no quedaba de otra. Y ahí lograron rescatar a todos estos viejos encopetados personajes cultos, estos lords chilenos que estaban presos allá, con sus hijos y algunos con hijas. Para que se vea cuán sencillas eran las costumbres de aquel entonces, voy a referir muy a la ligera lo que fue aquel mentado baile, el baile de celebración del triunfo de Chacabuco, que si hoy viéramos su imagen y semejanza, hasta lo calificaríamos de ridículo,
si no se opusiera a ello el sagrado propósito a que debió su origen. Está hablando que en fondo Santiago de aquella época era muy modesto, comparado con el Santiago de fin del siglo XIX, que le está hablando eso. Ambos patios se reunieron a los edificios por medio de toldos de campaña hechos con velas de embarcaciones que para esto solo se trajeron de Valparaíso. Velas de buques también hicieron las veces de alfombrados sobre el áspero empedrado de aquellos improvisados salones. Colgáronse muchas militares arañas para el alumbrado, hechas con círculos concéntricos de bayonetas puntas abajo. Si hubiera venido un terremoto, caían esos alumbrados y te calababan. O sea, las bayonetas eran unos círculos metálicos con el filo. Entonces el filo iba hacia abajo y hacia arriba podían poner, eran como candelabros. Entonces ahí ponían las velas. Arcos de arrayanes, espejos de todas formas y dimensiones adornaron con profusión las paredes. Los arcos de arrayanes, o sea, en la zona de Santiago en aquellos tiempos había un clima tan diferente al que hay ahora, que había arrayanes en abundancia en torno al río Mapocho, en lo que se llamaba ahora el Arrayán, que es una localidad de la comuna de Las Condes, el Arrayán. Eso era porque había muchos arrayanes en torno al río. Entonces cortaban los arrayanes y los decoraban como arcos de triunfo. Y en los huecos de algunas puertas y ventanas se dispusieron alusivos transparentes debidos a la brocha pincel del maestro Dueñas, quien, siendo el más aprovechado de sus discípulos para pintar un árbol, comenzaba por trazar en el lienzo con una regla una recta perpendicular color de barro, cogía después una brocha bien empapada en pintura verde, embarrada con ella sobre el extremo de la recta, que él llamaba tronco, un trecho como de un tamaño de una sandía, y si al palo aquel con cachiporra verde no le ponía al pie este es un árbol, era porque el maestro no sabía escribir. O sea, el pintor no sabía escribir. Tras de los grandes biombos pintados también se colocaron músicas en uno y otro patio y se preservó una banda volante para que acudiese como cuerpo de reserva a los puntos donde más se necesitase. Para lo que más llamó la atención de la capital fue la estrepitosa idea de colocar en la calle, junto a la puerta principal de la entrada al sarao, una batería de piezas de montaña que, contestando a los brindis y a las alocuciones patrióticas del interior, no debía dejar vidrio parado en todas las ventanas de aquel barrio. O sea, te respondían los cañonazos, con cañonazos a los discursos y a los brindes de las copas de vino. Salones interiores vestían de lujo en aquel tiempo y profusión de ensaladas, banderas daban al conjunto el armonioso aspecto tan singular ornamentación requería. Bueno, en realidad me estoy topando con el estilo. No estoy leyendo bien porque el estilo es muy enrevesado, muy retórico. Ocupaba el cañón principal de aquel vasto y antiguo edificio una improvisada y larguísima mesa, sobre cuyos manteles de orillas añascadas lucía su valor junto con platos y fuentes de plata maciza que para esto solo se desenterraron. La antigua y preciada loza de China, que venía del galeón de Manila, venía desde Manila, la porcelana, todos los productos de lujo chinos que iban hacia Acapulco y de Acapulco a Panamá, de Panamá a Perú y del Perú a Chile, llegaban todos estos productos de lujo. Ninguno de los más selectos manjares de aquel tiempo dejó de tener su representante sobre aquel opíparo retablo, al cual servían de acompañamiento y de adorno pavos con cabezas doradas y banderas en los picos. Se le ponían banderas argentinas, eran puras banderas argentinas,
cochinitos rellenos con sus guapas naranjas en el hocico y su colita coqueteándome ensortijada, jamones de Chiloé, almendrados de las monjas, coronillas, manjar blanco, huevos chimbos y otras 1000 golosinas, amén de muchas cuñitas de queso de chanco, aceitunas saladas con ají, cabezas de cebolla en escabeche y otros combustibles cuyo incendio debería apagarse a fuerza de Chacolí de Santiago, de Asoleado de Concepción y de no pocos vinos peninsulares. Incluso había vinos traídos de la península. Eso. Ahora, lo de las estaba la bandera argentina y la bandera chilena de la Patria Nueva, que era azul, blanco y rojo. Se había cambiado el azul y el blanco se habían mantenido, y el amarillo, que simulaba los campos, a los trigales, que era la idea, hermosa bandera que había inventado la hermana de José Miguel Carrera, Javiera Carrera, y que tenía rememoranzas de lo que era la bandera de las Provincias Unidas de Holanda, de los Países Bajos, pero esa bandera se cambió porque O'Higgins dijo: el amarillo se cambia por el rojo, porque el rojo es la muerte, la sangre derramada en Rancagua. Fue convenido que las señoras concurriesen coronadas de flores y que ningún convidado dejase de llevar puesto un gorro frigio, que era el gorro de la Revolución Francesa, un gorro frigio, lacre con franjas de cinta bicolores azul y blanco. Excusado me parece decir cuál fue el estruendo que produjo en Santiago este alegre y para entonces suntuosísimo sarao. Dio principio con la canción nacional argentina, entonada por todos los concurrentes a un mismo tiempo. Se sabía, la aristocracia chileno-castellano-vasca se sabía de memoria la canción nacional argentina. Y enseguida, después de una salva de 21 cañonazos, que no dejó casa sin estremecerse en todo el barrio, siguió el minué, la contradanza, el rin-rin, bailes favoritos entonces, y en ellos lucían su juventud y gallardía en el patio, el bello sexo, las bellas damas, y aquella falange chileno-argentina de brillantes oficiales que supieron conseguir con sus heroicos hechos el título para siempre honroso de padres de la patria. Jóvenes entonces, y trocado en adusto ceño del guerrero por la amable sonrisa de la galantería, circulaban alegres por los salones aquellos héroes que supo improvisar el patriotismo y que en ese momento no reconocían más jerarquías que las del verdadero mérito, ni más patria que el suelo americano. Allí el glorioso hijo de Yapeyú, San Martín, que había nacido en Yapeyú, en Misiones, en la región de Misiones, el San Martín estrechaba con la misma efusión de fraternal contento la adamada mano del esforzado teniente Lavalle, como la encallecida mano del temerario O'Higgins. No era valiente, era temerario O'Higgins. Y nadie averiguaba que a qué nación pertenecían los orientales Martínez y Arellano, los argentinos Soler, Quintana, Berrutí, Plaza, Frutos, Alvarado, Conde, Necochea, Sapiola, Melián, y los chilenos Centeno, Calderón, Freire, los europeos Parozán, Arcos y Kramer, y tantos otros cuya nacionalidad se escapaba a mis recuerdos, como Correa, Nosar, Molina, Guerrero, Medina, Soria, Pacheco, y todos aquellos a quienes los asuntos del servicio permitieron adornar con su presencia la festiva reunión en que nos encontrábamos. Concurrió también a ella lo más lucido de la juventud patriótica de Santiago, los connotados viejos que la crueldad de Marcó del Pont dejó sin desterrar, el alegre y decidor
Antonio de Vera y Pintado, y aquel célebre pirotécnico de la guerra, el padre Beltrán, que era un carrerista, que llegó a Mendoza y él fue el artífice de toda la artillería. Era un genio, era un giro sin tornillos, era un inventor y un tipo ocurrente, un ingeniero sin títulos, un ingeniero que se dedicó a todo lo que era la artillería, el padre Beltrán, que era encargado de colocar alas en los cañones para transportar los Andes, no debía tardar en asumir el carácter de vulcano, forjado en la maestranza, rayos para el Júpiter de nuestra independencia. La mesa vino enseguida a dar la última mano al contento general. La confianza, la hija primogénita del vino, hizo los más expansivos y nos puso a todos expansivos. Y los recuerdos de las peripecias de la reciente batalla de Chacabuco, contados copa en mano por la misma heroica juventud que acababa de figurar en ella. Debo decir que los heroicos fueron los realistas, que tuvieron que enfrentar fuerzas superiores, dos divisiones, primero la carga de caballería y la carga de la infantería de la división de Bernardo Higgins junto con Kramer, que fue un choque brutal, pero después llegó finalmente a la batalla al final, a poner el broche de oro y a poner la lápida sobre el ejército realista, la división Soler. Y ahí se enfrentaron heroicamente San Bruno, Quintanilla, no recuerdo los nombres, pero son todos los grandes próceres de la causa realista que tuvieron que luchar hasta el final. Y los que quedaron vivos, porque ya no tenían armas ni municiones y estaban rodeados, pasaron a formar parte de la prisión de San Luis y finalmente fueron degollados, fueron masacrados en San Luis, en una masacre horrible. Ya. Había oído Santiago desde su nacimiento. Está hablando puras cosas rimbombantes el hombre. Todos brindaban. Cada brindis descollaba por su enérgico laconismo, o sea, palabras breves. Cuán frías no parecían en un día que acostumbrados a medir la bondad de los brindis por el tiempo que tardábamos en expresarlos. Aquellas lacónicas pero enérgicas expresiones de almas electrizadas por el patriotismo. Es decir, las personas que son militares, que vienen de una campaña, van a ser lacónicos, no va a ser un verbo florido, vienen del campamento. Antes se brindaba con el corazón, ahora brindábamos con la cabeza. San Martín, después de un lacónico pero enérgico y patriótico brindis, puesto de pie, rodeado de su estado mayor y en actitud de arrojar contra el suelo la copa en que acababa de beber, dirigiéndose al dueño de casa, dijo: Solar, estaban en la casa de él, estaban en la casa de Solar. Solar, ¿es permitido? Y habiendo éste contestado que esa copa y cuanto había en la mesa estaba allí puesto para ser roto, para romperse. Y ya no se propuso un solo brindis sin que dejase de arrojarse al suelo la copa para que nadie pudiese profanarla después con otro que expresase contrario pensamiento. El suelo, pues, quedó como un campo de batalla, lleno de despedazadas copas, vasos y botellas. La ocurrencia de San Martín y Solar, el hombre de ahí de la casa, dijo: por favor, hombre, por favor, no hay ningún problema, tiremos las copas. Y tiraron todas las copas al suelo, brindando por la independencia. 2 veces se cantó el himno nacional de la Argentina y la última vez lo hizo el mismo San Martín a capela. O sea, San Martín cantó el himno en segunda oportunidad él solo. Todos se pusieron de pie. Hízose introducir en el comedor a 2 negros con sus trompas. Y al son viril y majestuoso de estos instrumentos, hízose oír electrizado a todos la voz de bajo, áspera, pero afinada y entera. Tenía una voz de bajo, áspera, afinada y entera, del héroe que pasó los Andes. No había dejado de ser un solo instante objeto de veneración. Todos estaban
alucinados con San Martín. Tanto así que lo propusieron como director supremo, pero él dijo, no, mi misión es llegar al Perú. Y aquí tenemos que poner a un chileno. No pudo entonces la canción chilena terciar en el sarao con sus eléctricos sonidos, porque aún no había nacido este símbolo de unión y de gloria de nuestra patria chilena, que solo fue adoptado por el Senado el 20 de septiembre de 1819 y cantado por primera vez con música chilena 8 días después, en pleno gobierno de O'Higgins. Ay, señor, me salto página porque esto es... Terminado el sarao y vuelto cada cual a la tarea de consolidar la obra con tanta dicha iniciada en Chacabuco, lo primero en que se pensó fue en repatriar cuanto antes a los patriotas que la crueldad española había confinado en Juan Fernández, la crueldad del virrey Abascal. Teníase la crueldad de Fernando VII. Teníase con razón que en cuanto llegase noticia a Abascal, virrey entonces del Perú, de lo que en Chile ocurría, no tardarían aquellos infelices patriotas y troncos de las primeras familias de este país en ser trasladados a las casamatas de los castillos del Callao. Claro, se suponía que si llegaba un barco que venía del Perú a la isla de Juan Fernández, los iban a llevar a las casamatas, los iban a llevar a las celdas del Callao. Y si hubiera sucedido, si el engañado bergantín español Águila no hubiese caído en manos de los patriotas al entrar en Valparaíso, eso pasó inmediatamente después, se tomó Valparaíso por los patriotas y llegó el bergantín español Águila, eso habría sucedido, habrían ido a buscar a los prisioneros para llevarlos al Callao. Ese mismo bergantín Águila, primera captura de los patriotas por un engaño, porque dejaron la bandera, vieron al bergantín y subieron la bandera del rey y entró todo calmado y lo tomaron, lo apresaron. Salió este bergantín sin tardanza para la isla. O sea, este bergantín fue tomado por O'Higgins para enviarlo a la isla. Y no habiendo encontrado en don José Piquero, gobernador de aquel presidio, resistencia alguna para entregar a los prisioneros, tuvieron estos la dicha de embarcarse libres para retornar al seno de sus desconsoladas familias. El 25 de marzo fue cuando llegaron al continente, mes y medio después de la memorable jornada de Chacabuco. O sea, lo primero para Bernardo O'Higgins fue ir a buscar a los prisioneros en la isla de Juan Fernández. Estos paréntesis de dicha entre las tormentas del pasado y las borrascas que nos preparaba el porvenir antes de terminar la epopeya de nuestra emancipación política, no fueron de larga duración. La vida de entonces era una vida de contrastes. Pasábase de ella casi sin transición de la risa al llanto y del llanto a la risa. ¿Cuándo hubiera podido imaginarse Marcó del Pont que sus mismos edictos de expoliación y de tortura, que un día antes no más llenaban de vengativo alborozo a los realistas, habían de servir un día después al despojo y al tormento de esos mismos realistas, sobre quienes caía inexorable la peña del talión, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y ahí, entre ellas mi antigua familia, los Izquierdos Jaraquemada perdieron numerosas propiedades que fueron expropiadas. Hay que entender que Mariano Osorio llegó a alojarse a la casa de mi tatarabuelo, Santos Izquierdo, que había fundado una familia con una señora Jaraquemada, y ahí llegó a alojarse después de la victoria de Rancagua. Llegó el general Mariano Osorio, el general realista. Entonces pasaban cosas increíbles. ¿Cuánto hubiera podido imaginarse el mismo Marcó que sus mismos edictos de expoliación y de tortura, que un día
antes, hace poquito, sirvieron para alborozo de los realistas y llanto de los patriotas, se transformó en la ley del talión y ahora los realistas eran los castigados por el régimen de Bernardo Higgins. Ni cómo los que antes se entregaban a los delirios de alegres festejos en medio de la confianza que inspiraba un porvenir al parecer seguro, podrían imaginarse la hondura del abismo que la incierta suerte de la guerra les había deparado en Cancha Rayada. Cancha Rayada fue una sorpresa. O sea, el virrey del Perú dijo: esto no puede ser, hay que ir a recuperar Chile, y envió refuerzos, envió al batallón Burgos, envió al batallón de Lima, soldados peruanos de élite, soldados peninsulares de élite, a reforzar al glorioso general del rey, que era se me olvida el nombre, se me olvidó el apellido, pero bueno, él lo que hizo fue resistir en la península, en la península de Talcahuano. Esa pequeña península de Talcahuano la fortificó con 100 cañones. Y Bernardo Higgins estuvo casi un año, tratando de conquistar, las posiciones defensivas que había construido ya me va a llegar el nombre de este hombre. Es tremendo, el tipo, magnífico. Que los realistas tenían unos coroneles de primer nivel. Este era uno de ellos, coronel de primer nivel. Y ahí llegó a Talcahuano el refuerzo. Entonces ahí O'Higgins dijo: tierra quemada, y empezó a hacer una tierra quemada. Y se unió al ejército de los Andes, que estaba en la zona del lago Peñuelas, entrenando, y ahí se formó un ejército tremendo, de casi 6.000 hombres. Y con ese ejército fue a enfrentar a Osorio, que tenía 4.000 hombres solamente, no alcanzaba a llegar a 5.000 hombres. Por lo tanto, al ver, mediante exploraciones, llevó a exploradores, al ver Mariano Osorio de que estaba en inferioridad numérica frente a un ejército disciplinado, potente, coherente, con una dinámica tremenda que había, porque San Martín era un hombre de cuartel, era un hombre de disciplina, entonces tenía un ejército muy bien formado. Entonces comenzó el ejército realista a retirarse al ver que estaba frente a un monstruo patriótico, o sea, el ejército de los Andes, que se unió a la tropa que huyó de Concepción haciendo tierra quemada con O'Higgins. Se unió San Martín y O'Higgins formando un tremendo ejército. Llegó un momento en que se encerraron en Talca y tenían el río Maule atrás. Entonces San Martín ve esto y dice: lo que vamos a hacer es cerrarle el paso. Y envió a la división de O'Higgins, dio órdenes para que O'Higgins, siendo el director supremo, pero bajo el mando de San Martín en el tema militar, la división de O'Higgins tenía que pasar hacia el sur para impedir la fuga del ejército realista desde Rancagua a cruzar el río Maule, que es un río muy difícil de vadear. Pero en ese momento, mirando por el catalejo, Mariano Osorio dijo: tenemos que rendirnos, vamos a quedarnos aquí sitiados en Talca. Pero los coroneles que había ahí, los coroneles que se habían hecho a partir de nada, autodidactas, que eran tipos de pelea, que habían peleado todo el tiempo contra los patriotas, contra los separatistas, estos coroneles, que eran tremendos, en una reunión de emergencia dijeron: no podemos quedarnos aquí encerrados porque es la muerte, tampoco podemos irnos hacia el sur porque nos vamos a encontrar con la división de Higgins, y la tropa está cansada porque avanzamos hacia Santiago y ahora huimos de Santiago, tuvimos que ir y volver, mientras ellos solamente vienen con tropas más frescas. Lo que tenemos que hacer es hacer ahora de noche sacar a las tropas, le dieron una copa de vino, un pan para tomar valor, y las tropas realistas salieron desde Talca a enfrentar a la división de O'Higgins, que estaba de noche ya, moviéndose de noche hacia el sur, y le dieron de lleno a la división de O'Higgins, y ahí quedó herido O'Higgins.
herido de muerte, porque se desangró. Y llegaron al Cerro Baeza, donde estaba el campo, el comando, el comando, ¿cómo se llama esto? El centro del comando con San Martín, con el bagaje, con la parte logística, y ahí atravesó en la noche atravesaron los regimientos realistas y dispersaron a las tropas. Y se produjo la desbandada, la dispersión. Pero Gregorio de las Heras, que estaba ubicado en el camino real del Talca hacia el norte, viendo pasar y viendo esto, le dio órdenes a su tropa de estar en silencio. Y estaban en silencio mientras a 10 metros de distancia pasaban las tropas realistas a enfrentarse con la división, con las dos divisiones que estaban ahí, la de O'Higgins, que estaba la más alejada, y la otra que se me olvidó de quién estaba mandando en esa división. Entonces eran 3 divisiones. Una de esas divisiones, al mando del argentino Gregorio de las Heras, se salva y de noche van caminando hacia el norte. Y fue la columna vertebral desde donde, el núcleo de donde se fusionó el ejército en lo que es ahora Chimbarongo. Se encontraron en Chimbarongo. O'Higgins pudo tener atención médica solamente en ese lugar después de haber estado 2 días sangrando de su brazo y perdiendo sangre y reuniendo a los fugitivos. San Martín lo mismo. Entonces fue Cancha Rayada fue una sorpresa tremenda. Principiaba apenas a correr el siempre conmemorable año de 1818, año de lágrimas y de glorias y piedra angular de nuestra autonomía política, cuando el placer y la esperanza de ir afianzando cada día más nuestra libertad se tornó, con la derrota de Cancha Rayada, en la más cruel de todas las decepciones. El efecto que la noticia de la catástrofe, ocurrida el 19 de marzo, produjo en la capital, tanto más sorprendida cuanto menos preparada estaba para recibir esta noticia negativa. No es para describir esta situación. Cuando la derrota de Rancagua del año 14, no todos los santiaguinos adictos a la causa de la emancipación creyeron necesario trasponer los Andes para salvarse del rencor realista, porque si bien es cierto que eran patriotas de corazón, sus hechos no los calificaban aún de incorregibles insurgentes. Al paso que a muy pocos santiaguinos del año 18 les cogió Cancha Rayada con la careta que antes los encubría por haberla arrojado con sumo desembarazo después de la gloriosa jornada de Chacabuco. O sea, lo que está diciendo es que cuando fue el desastre de Rancagua en 1814, muchos no huyeron y sin embargo sufrieron el rigor de la represión peninsular de Mariano Osorio y después de Marcó del Pont. Entonces ahora se habían sacado la careta muchos, todos estaban felices con el tema de la patria y ahora tenían miedo de que les viniera la represión. Enseñoreóse pues del infeliz Santiago el pánico, más desatinado y aguijoneado por instantes el instinto de salvación, aguijoneado por el instinto de salvación por las atropelladas noticias que traían los prófugos del campo de batalla. Había algunos que no eran muy valientes, que salieron arrancando desde Cancha de Rayada y en vez de seguir las instrucciones de como hacía O'Higgins y hacía San Martín, de reunir a los dispersos y darles discursos de arengas para subir la moral y reunir a todo el ejército en Chimbarongo, que eso fue lo que sucedió, mientras iba en la división de Gregorio de las Heras marchando hacia Santiago con disciplina, pero cuando los soldados querían irse hacia San Fernando o hacia Curicó, en ese momento Gregorio de las Heras los fusilaba a los que estaban con deseos de escapar o manifestaban conductas de deserción. Por lo tanto, había por el lado de Gregorio de las Heras una disciplina férrea para evitar la deserción y por el lado de San Martín y O'Higgins y otros más grandes héroes de ese momento que empezaron a
a reunir a los dispersos, pero por otro lado los peninsulares el ejército realista estaba agotado de todo lo que fue la noche de batalla y se encontraron con miles de cadáveres, tuvieron que hacer pilas de cadáveres, quemar, recuperar lo que habían encontrado, eh, de lo que habían dejado ahí, cañones, etcétera, y no pudo partir el ejército realista después de unos varios días de descansar un poco la tropa para acudir a la conquista de Santiago. Entonces el pánico estaba en Santiago, el pánico. El cómo moverse un pueblo entero desprevenido y apurado a nadie preocupó como imposible. El sálvese quien pueda todo lo allana, por lo que empequeñece el temor los más insuperables obstáculos que se oponen a la huida. Espantaba ver el gentío de a pie y de a caballo que seguía, llevándoselo todo por delante, el conocido camino de la cuesta de Chacabuco, en demanda de la cuesta de los Andes, y en el corazón de la sierra, de las montañas, aquí y allí sembrados, no se veía otra cosa que grupos de hombres y de mujeres a pie, llevando unos a sus hijos por la mano, otros sentados para cobrar aliento, y los más solicitando de la gente que huía alimentos con que sustraerse para seguir huyendo. Para que se deduzca cuánto debieron sufrir las familias menos acomodadas que la mía en la inmigración, básteme referir que por un solo muelle de mulas de silla que nos franqueó por especial favor el conocido comerciante Loyola, empresario de carretas en el camino de Valparaíso, mi padre pagó cerca de 14,000 pesos. Nada pues pudimos llevar. Todo quedó en la casa a cargo de un antiguo sirviente, como si debiéramos volver a ella el mismo día. Recuerdo que mientras ensillábamos las cabalgaduras y se echaban colchones hasta sobre los caballos regalones de solar, el resto de la familia se ocupaba en enterrar bajo los ladrillos de las piezas interiores las alhajas y la plata labrada que aún nos quedaban, y que muchos talegos de a 1,000 pesos que cada uno arrojaron a hurto de los sirvientes en el pozo del mismo patio. Hecho esto, y con poco más que lo encapillado, emprendimos la huida para Mendoza a las 3 de la tarde del día 23. Todavía no habíamos, pues, acabado de celebrar la vuelta de Juan Fernández, del anciano abuelo Rosales y de su inseparable hija Rosario, cuando ya nos vimos precisados a proveer de nuevo y de un modo más eficaz a la salvación de aquel venerado tronco de nuestra familia, que venía llegando de su cautiverio. Pero todos los padecimientos del viaje hubiesen sido llevaderos si una nueva e imprevista desgracia no hubiera venido a sorprendernos en la áspera ladera de las Vacas. La mula en que montaba mi madre dio un traspié que, arrojando a la señora de la silla, la hubiese hecho pedazos contra una roca si mi tía Rosario, la tía Rosario esa que había ido para proteger a su padre, para acompañar a su padre en el destierro de la isla Juan Fernández, esa víctima del amor a la familia, no se hubiese arrojado de su cabalgadura para interponerse entre la roca y el cuerpo de su hermana, que era mi madre, a quien salvó la vida a expensas de quebrarse ella el hueso del muslo con el choque. Una incómoda angarilla hasta llegar al pueblo de Mendoza fue el único vehículo angarilla que, huyendo, pudimos proporcionar a esta joven excepcional, para quien pareciera el deber ineludible sacrificar su existencia por todos y por cada uno de los miembros de su familia. ¿Qué es lo que sería una angarilla? No sé. Así, llegados a la pobre aldea de Mendoza, buscamos, como los demás en ella, cuarteles de invierno, y como en aquel pueblo hubiese un escolón,
que por ser el único tenía sus sombras y sus lejos del colegio, a él nos fuimos a parar todos los hijos varones de los fugitivos chilenos. Los hijos varones, separaron a la mujer. Lo que es un escolón, no sé lo que es un escolón, debe ser como un galpón. Entre tanto, la llegada de estos a Mendoza llenó a este pueblo del más acerbo espanto. Aquella sección política del antiguo virreinato de La Plata, sin tropas ni recursos para crearlas, porque lo había exprimido todo el genio organizativo de San Martín, no solo estaba expuesta a una invasión reivindicadora de parte del victorioso ejército español, sino también a los trastornos que hacía germinar en todas partes la agraviada ambición de los hermanos Carrera. Enemigos jurados de O'Higgins. O sea, lo que está hablando es que no solamente era el problema de que podrían llegar los españoles victoriosos tras montar la cordillera de los Andes y llegar a castigar a la pobre y ya empobrecida ciudad de Mendoza, sino que también tenían el problema de los hechos de sublevación que tenían los hermanos Carrera. Estos héroes de la patria vieja, a quienes tanto debía la causa de la independencia, parecía que no podían obrar de acuerdo con los héroes de la patria nueva, que era O'Higgins y San Martín. Alzábanse entre las patrióticas almas de aquellos padres de nuestra libertad el fantasma de la rivalidad, de la desconfianza. Y ese principio tan noble siempre que obra en el sentido del mejoramiento de las obras humanas, extraviado entonces, solo propendía al exterminio del uno y del otro partido. Había dos partidos, los Carrera, que venían de la antigua patria, y los nuevos, y se odiaban. Y había una rivalidad, una verdadera guerra civil entre ellos. Cupo a los Carrera la triste suerte de sucumbir en esta fratricida lucha. Y al que estas líneas escribe, el dolor de haber presenciado el desenlace de este sangriento drama. Él está describiendo aquí cómo fue el fusilamiento de Juan José Carrera y Luis Carrera, los hermanos Carrera, apresados porque venían haciendo una conspiración para tomar el control de Mendoza, y así llegaba José Miguel Carrera con Juan José y Luis, los tres hermanos, a retomar Chile. Gobernaba entonces en Mendoza don Toribio Lucirriaga, quien, para aliviar el servicio de la escasa guarnición de la plaza, había dado orden de armar y de dar instrucción militar para el servicio ordinario de ella a todo colegial que pasase de 10 años de edad, que era el caso del que escribe el libro. Al cargar por primera vez, lleno de altivo gozo, la tercerola, que son las cuerdas, los cordones, la tercerola, los cordones militares, que se puso en mis manos, al seguir con mis demás compañeros el cadencioso paso del toque de marcha, al obedecer con rapidez y marcial continente las voces de mando del capitán de ejército que nos servía de instructor, cuando pude imaginar que poco tiempo después, con la misma arma, con el mismo paso y obedeciendo a las mismas autoridades, las mismas órdenes, había yo de servir de valla al tétrico recinto que ocupaban dos bancos donde iban a ser fusilados los íntimos amigos de mi familia, don Luis y don Juan José Carrera. Los dos hermanos habían caído en manos de sus enemigos, el primero bajo el nombre de Leandro Barra y el segundo bajo el nombre de Narciso Méndez, y ambos, encadenados, yacían incomunicados en la cárcel de Mendoza. El 4 de abril, víspera de la acción de Maipú, supimos con espanto que el fiscal Corbalán había pedido que se aplicase a los reos la pena ordinaria de muerte. Mas el dictamen conmovió tan profundamente el ánimo de la población que los mismos que parecían más interesados en ejecutarlo se vieron precisados a dar
al juicio la solemnidad de someterlo a un nuevo acuerdo con los letrados Galimagnia, Cruz Vargas y Monteagudo. Monteagudo era un secretario de San Martín que era carajo. Era un hijo de la grandísima. Nunca se vio caminar un asunto tan serio con más atropellada rapidez. Repito, nunca se vio caminar un asunto tan serio con más atropellada rapidez. Fue la causa de aquella el temor de que, estando en vísperas de estrellarse el roto ejército de San Martín con el vencedor de Cancha Rayada, lo que acabamos de contar, la menor noticia de un nuevo descalabro podría lanzar a Mendoza en un movimiento revolucionario del cual no tardarían en ser caudillos los hermanos Carrera. Monteagudo y Cruz Vargas opinaron que, por muy duro que sea el dictamen, debía consumarse el sacrificio del fusilamiento de los hermanos. El día 8 de abril, a las 3 de la tarde, se notificó a los desgraciados presos que a las 5 de ese mismo día debían morir. A la misma hora de la notificación, se tocó a la tropa de la guarnición de estudiantes y a las 4 en punto se encontraba esta tropa formada en la plaza cerca de una pared baja que, contigua a la cárcel, servía de respaldo a los 2 rústicos bancos destinados a ser el último asiento de las 2 víctimas de la brutalidad humana. Reclamaron nuestros padres, creyendo que se los iba a obligar a hacer fuego sobre las víctimas, pero habiendo contestado al gobernador que para eso no faltaban los voluntarios veteranos, siguió adelante la mortal tarea. Crecía por momentos la concurrencia y tanto que apenas podíamos impedir que no se rompiese la línea que servía de valla para dejar expedita la acción de los verdugos. A las 5:03, el gran movimiento que notábamos en la guardia de la cárcel nos hizo entender que el atroz desenlace del drama iba a principiar. Y no equivocándonos, pues el antiguo toque de agonía de la iglesia vecina comenzó con lúgubres tañidos a anunciar al pueblo que orase por el alma de los ajusticiados. Un instante después, y en medio del más sepulcral silencio, asidos de las manos, aparecieron bajo el portal de la cárcel, rodeados de bayonetas, las dos ilustres víctimas, Luis Carrera y Juan José Carrera, a los cuales en más felices años debí tantos cariños cuando, unidos a José Miguel, confiaban amistosos a mi madre ya sus temores, ya sus esperanzas sobre la futura suerte de la patria o ya sus frecuentes y locas travesuras. Precedidos por 4 soldados y seguidos por un piquete de fusileros, grillos en los pies, cabeza desnuda y un sacerdote a cada lado, atravesaron con dificultoso paso el corto trecho que mediaba entre la cárcel y los banquillos. El semblante de los 2 hermanos estaba pálido, el ademán del adamado Luis tranquilo, el de Juan José atormentado, y parecía que aquellos desgraciados tenían mucho que confiarse antes de morir, pues no cesaron un solo instante de hablarse a media voz, hasta que, llegados al término de aquella fatal jornada, fue preciso que los sacerdotes les dijesen algo que no oí, para que después de un estremecimiento involuntario se volviesen a ellos, les diesen las gracias y estrechasen con efusión contra el corazón un crucifijo que besaron enseguida respetuosos. Sentáronse resignados como agobiados por el cansancio y suplicando al que hacía de verdugo que no les vendase los ojos, Luis se echó a la cara su pañuelo y exclamó: «Esto será bastante, mas no les fue concedida su última merced. Vendada la vista, pues, lista y en acecho la mira de los fusiles, ya comenzaba a desviarse los sacerdotes, esforzando la voz del último consuelo,
espiritual, cuando de repente, y como movidos por un solo resorte, en medio del espanto de un público sobrecogido, que levantaron los dos hermanos, se levantaron los dos hermanos, se levantaron, se arrojaron la venda al suelo y lanzándose el uno en brazos del otro, mudos y convulsos, permanecieron así medio minuto. Era el último adiós que se daban juntos, hermano con hermano, para la vida, para la patria y para la eternidad. Nunca he podido borrar de mi memoria la terrible impresión que dejó en mi alma esa solemne, muda e inesperada protesta contra las atrocidades, hasta ahora interminables, del titulado ser más perfecto de la creación, el ser humano, del titulado ser más perfecto de la creación, el ser humano. Nunca he podido borrar de mi memoria la terrible impresión que dejó en mi alma esa solemne, muda e inesperada protesta contra las atrocidades. Vueltos por mano del verdugo a su funesto asiento, entre el humo de la sola descarga, volaron sus almas de aquellos desdichados hacia el cielo. Entre el funesto humo de la sola descarga volaron las almas de aquellos desdichados. Luis cayó sin movimiento hacia adelante y Juan José bamboleó un instante sobre el banquillo y articulando algunas palabras que la emoción no me permitió oír, se desplomó después. Bendiciones, viva Cristo Rey.